Le voy a invitar que abra su Biblia conmigo. Vamos a leer Mateo 20, del versículo 20 en adelante. Dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Diga conmigo: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quiero que leamos este último juntos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sabe, hoy en día nosotros todos vivimos en un entorno donde todo tiene que ver con el poder. Todo gira alrededor de quién es mayor. Todo gira alrededor de quién tiene autoridad. Todo gira alrededor de quien tiene un liderazgo grande. Nuestra cultura humana se enfrasca en eso. La gente vive por eso, por superar, por crecer, por escalar, por llegar a un nivel superior. El mundo y su sistema está diseñado así. Por eso en las escuelas, desde que entramos desde pequeños, todo va en niveles. Y los de primer año se sienten superiores a los de sexto grado. Y los de segundo son mejor que a los de primero. Y los de quinto son la mamita de la escuela, porque son los que están en un nivel superior. Y así luego llegamos a la universidad. El sistema del mundo está así. En los trabajos hay posiciones, lugares. Están los obreros y están las cabecillas, los que están adelante, los que gobiernan, los que mandan, los que dicen, etcétera. Y el problema no es cómo está formado, diseñado el mundo. No tenemos ningún problema con ello, ni tampoco cómo se rige. El problema para nosotros como cristianos sería querer tomar esa filosofía, querer tomar ese sistema del mundo y quererla vivir ahora en nuestra vida cristiana. Querer traer como el mundo está diseñado a la iglesia. Ese es el problema. Y vamos así, lamentablemente, muchos dentro del mundo tras el poder, buscando posiciones con intenciones que no son correctas dentro de la iglesia, así como en el mundo. Dentro de la iglesia vamos tras posiciones o tras sentirnos, autoproclamarnos, autollamarnos en circunstancias o en lugares que no son parte de la cultura del reino de Jesús. Dígale que está a su lado: la cultura del cielo, la cultura del reino. Y esas posiciones, autoproclamaciones, ideas nuestras, ambiciones cristianas, ambiciones del creyente, no son para Dios, sino que muchas veces son para nosotros mismos, para nuestra propia humanidad. Generalmente las personas en este mundo anhelan adquirir poder y posiciones, pero en el reino de los cielos, el reino de Dios, no se vive a través de una posición superior, sino a través del servicio. Y al igual que esta mujer que leíamos, la madre de los hijos de Zebedeo y sus 2 hijos, porque los 3 habían hecho un equipo maravilloso en esta búsqueda. Hay muchos dentro de la iglesia, no en esta, ¿verdad? Pero sí podemos tomar de este versículo, de este episodio, que eso tipo de personas pueden haber dentro de la iglesia, dentro del equipo del Señor, dentro de los que estamos buscando llegar al cielo, dentro de los que hemos empezado esta vida del cristiano, porque estamos hablando de 2 discípulos. Estamos hablando de 2 de los 12.
que habían pasado todo este tiempo que Jesús les había hablado de los misterios del reino, de la palabra, del reino de los cielos, de esta reforma que traía Jesús, y habían vivido los milagros, habían vivido. Estos dos discípulos están buscando que, así como en el mundo, una posición, pero no para servir, sino para su propio ego, para su propio yo, para saciar ese deseo de poder que está en nuestra naturaleza carnal. Entonces, hoy vamos a estudiar a profundidad este episodio específicamente, y vamos a tratar de sacar todo lo que Jesús nos quiso enseñar, o todo lo que Jesús quiso dejar que aprendiéramos de este episodio en el que vinieron estos tres, la madre y sus dos hijos, a hacer esta petición al Señor. Y lo vamos a estudiar desde dos perspectivas, porque mire, si hay algo glorioso del estudio de la palabra, es que si usted lee los evangelios, San Juan, San Mateo, San Lucas, usted va a encontrar las mismas historias, pero desde la perspectiva de cada uno, desde su manera de haber interpretado lo que estaba sucediendo. Vamos a ver, en primer lugar, ¿quién es esta mujer? La madre de los hijos de Zebedeo. Me llamó la atención porque vea, la manera en la que se dirige a Jesús no es una manera como una persona con mucho respeto. De cierta forma tiene un nivel de osadía bastante atrevido, porque le dice a Jesús: te ordeno, le está diciendo, te voy a hacer una petición. Ajá, ¿qué es lo que quieres? Que ordenes. Es una manera de tapar que le está exigiendo que haga algo. Que ordenes que estos dos mis hijos se sienten a tu lado en el reino. Este a la derecha y este a la izquierda. Así que me llamó la atención, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué le ordena a Jesús? Vaya conmigo a Mateo 27:56. Este es el momento en el que ya Jesús ha vivido todo el calvario, la crucifixión, todo. Y al final, acá Mateo nos cuenta quiénes fueron los que lo acompañaron en el calvario y lo veían desde lejos. Mateo 27:56 dice: entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y nuestra misma protagonista, la madre de los hijos de Zebedeo, la misma que le hizo la exigencia a Jesús. La encontramos en este momento siguiendo todo el calvario de Jesús e incluso a los pies de la cruz. Así que vamos a seguir en este mismo episodio que todos los evangelios lo narran, del calvario de Jesús. Ahora vayamos a Marcos 15:40. Marcos en este capítulo nos está contando también quiénes fueron los que estaban acompañando a Jesús en todo el calvario y quiénes habían estado a los pies de la cruz. Y él dice: también había algunas mujeres mirando de lejos. Esto es lo mismo que nos estaba contando Mateo, entre las cuales estaba María Magdalena, ya la habíamos visto allá, María la madre de Jacobo el menor y José, ya la habíamos escuchado mencionar por Mateo. Y acá Marcos, mire que él sabía algo que Mateo no. Mateo sabía de la madre de los hijos de Zebedeo, pero Marcos sabía su nombre. Marcos dice que la madre de los hijos de Zebedeo se llamaba Salomé. Así que ya sabemos quién fue la que le exigió a Jesús. Salomé se llamaba. Sí, pero todavía, ¿por qué tan atrevida la Salomé? Vamos a Juan 19:25 al 27. Ahora Juan nos dice lo mismo que estaban contando los otros apóstoles, pero él ya desde su perspectiva y su conocimiento, él sabía más que todos. Dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, que es la misma que dicen los otros que es la madre de José y de Jacobo el menor, y María Magdalena. Ajá, pero aquí no está ni la madre de los hijos de Zebedeo ni Salomé. Entonces, ¿quién es Salomé? ¿Quién es la madre de los hijos de Zebedeo? Dígale que está a su lado, la tía de Jesús, la hermana de María. El atrevimiento de la Salomé, porque era la tía de Jesús, era hermana de María, y ella estaba pidiendo, diciéndole y ordenándole a Jesús: tu deber es poner a tus dos primos al lado en tu reino, porque son primos hermanos tuyos. Vas a poner a este tu primo a la izquierda y a este tu primo hermano a la derecha. ¿Quién eran estos dos? ¿Quién era Jacobo y Juan? Dígale al que está a su lado: era Juan.
el discípulo amado, el que vio el Apocalipsis. Y por eso él, como está hablando de su madre, él no dice como los demás apóstoles, la mamá de los hijos de Zebedeo, Salomé, no dice la hermana de María, siempre poniendo ahí, es que yo soy primo hermano de Jesús. Y es ahí la razón por la cual estos tres se presentaron a Jesús sintiéndose los dignos del puesto, pues eran primos hermanos de él. Es maravilloso estudiar los evangelios, siempre lo digo y lo repito, porque nos encontramos los mismos acontecimientos contados desde la perspectiva, conocimiento, personalidad de cada apóstol. Porque mire, este mismo acontecimiento de la petición que le hicieron a Jesús, del posicionamiento en el reino, la cuenta también Marcos, pero desde su punto de vista, él ignora o omite escribir como escribió Mateo, que Mateo dijo: y se presentó delante de Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, y ella le dijo. No, Marcos era más al punto. Él lo tomó, lo interpretó, lo que vio, lo interpretó y dijo: estos sinvergüenzas, atrevidos, están usando a la mamá. Entonces Marcos, vaya conmigo a Marcos 10, como él expone este acontecimiento. Él no dice, porque yo me imagino a Marcos diciendo en su mente: ¿qué voy a estar justificando a estos sinvergüenzas que le echan la mama a Jesús para que les dé un puesto? ¿Ah? ¿Qué voy a estar justificando si los que verdaderamente tienen la intención, los que jocharon a la mama fueron ellos? Nada, ellos son los que quieren, ellos son. Entonces Marcos lo dice así. Mire, vea conmigo Marcos 10:35 al 45. Él dice: entonces Jacobo y Juan, si usted se fija al punto, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Pero él claramente, si hay algo que interpretó muy bien, era el margen de exigencia. Escuche: querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándole, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quisiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate de muchos. Desear ser parte del reino de Cristo y reinar juntamente con Él no es malo. Lo malo es desear hacerlo solo por el simple hecho de tener poder o por intereses egoístas. Y estos hijos de Zebedeo deseaban eso. Sí, el apóstol Juan. Ellos no entendían muy bien de que en su primera venida Cristo había venido a morir en la cruz por todos nuestros pecados y que todavía no se establecería su reino. Ellos pensaban que ese momento estaba cerca y por eso querían asegurar una posición de prestigio a la par de su Señor. Yo sé, para mí también fue impactante el decir: Juan, el discípulo amado, Juan, el que siempre estuvo ahí con Jesús, engañoso y perverso es nuestro corazón. Dígale al que está a su lado: ¿quién lo conocerá? Solamente Dios. Nunca debemos sentirnos, como dice el apóstol, el que cree que estar firme, observe bien a su alrededor, no vaya a ser que caiga. Nunca debemos nosotros sentirnos en una posición o en un lugar en donde somos intocables, que nunca vamos a fallar, que nunca vamos a caer, o que ya estamos totalmente redimidos, cambiados. No, yo no tengo esos pensamientos, no, yo no tengo esos deseos. Dios conoce mi corazón, sí lo conoce, mejor que nosotros. Y esa debe ser siempre nuestra oración al Señor, que Él escudriñe eso profundo con un hisopo, dice David. Porque hay áreas que son tan imposibles de llegar o de ver con nuestro ojo natural, que necesitamos esa
regularidad del Señor para llegar hasta esos lugares profundos. En el capítulo 10, para que vayamos viendo la magnitud de esta petición, en el versículo 32, vemos lo que Jesús venía hablando, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que los apóstoles estaban pensando. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo al ver que Jesús iba apresurado y hacia adelante. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Mire de lo que Jesús les estaba hablando antes de que a ellos se les ocurriera la genial idea de hacer su propuesta. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. El Señor Jesucristo estaba realizando su último viaje a Jerusalén, en donde al final le esperaba la cruz. En el camino iba explicándole a sus discípulos que solo de esta manera se podría establecer el reino de Dios en la tierra, pero al mismo tiempo también insistía acerca de las cuales serían sus principios de reino. En el verso 31, más arriba de Marcos, Jesús le venía diciendo: muchos primeros serán postreros y los postreros primeros, dando a entender que su reino no se establecía según los criterios humanos que encontramos en este mundo. Ve el problema. Hay muchas personas que no es por falta de conocimiento que pecan, es porque están escuchando la palabra del Señor con oídos sordos, porque ellos están escuchando no el que está trayendo la palabra del Señor, están escuchando sus pensamientos, están escuchando sus deseos, sus maquinaciones, sus metas, sus futuros éxitos, sus sueños. Jesús no estaba hablando de que quién va a ser el mayor o que apresúrense a ver quién se va a tirar de presidente cuando yo me vaya, o quién va a ser el sucesor mío, o quién va a quedar de segundo, en primero, en tercero. No, Jesús les está diciendo en el 31 del mismo capítulo, de la misma evento, del mismo momento, que en este reino no va a ser así. También en el versículo 15 del mismo Marcos 10, por ejemplo, dijo Jesús que para entrar en el reino de Dios era necesario recibirlo como un niño. Esto quedó perfectamente ilustrado con la historia del joven rico, que sucedió minutitos antes de eso, que no fue capaz de depositar su confianza en Cristo y depender únicamente de Él para entrar a la vida eterna. Eso usted lo encuentra en Marcos 10, 17 al 22. Y ahora el pasaje que estamos estudiando, ¿verdad? Adelante, vamos a considerar que la grandeza dentro de su reino tampoco se consigue como en el mundo, sino a través del servicio. Dígale que está a su lado, no es como el mundo, es a través del servicio. Los discípulos escuchaban las enseñanzas de Jesús. Ellos estuvieron acompañándolo hasta en los momentos íntimos que la muchedumbre y la multitud no. Quizás primero que Jesús se levantaban y ahí escuchaban, pero las enseñanzas de Jesús no era para ellos algo aceptable. Se resistían una y otra vez. Para ellos el establecimiento del reino se debería llevar a cabo por medio del poder de Cristo, porque ellos, aunque estaban en Cristo, seguían con una mentalidad del sistema del mundo, que aquí los que logran es los que tienen mayor poder. Y ellos estaban enfrascados. Jesús les decía: voy a subir allá a Jerusalén, me van a llevar preso, luego me van a azotar, luego me van a matar. Ellos morir en una cruz, poder, me van a azotar, posición, me van a apresar, entonces vamos a reinar. Y miren, no tienen nada que ver lo uno con lo otro, porque podemos estar frente a Jesús y estar escuchando las enseñanzas de Jesús, pero si estamos enfrascados con un sistema del mundo en nuestra cabeza y estamos deseosos de poder y de reino y de gobierno, entonces no vamos a poder ser transformados aunque estemos frente a Cristo. Entonces aquí no es quién te va a dar la enseñanza, no es quién te va a ministrar, es que tú estés dispuesto a recibir de Cristo su enseñanza, que tú estés dispuesto a recibir de Cristo esa transformación, que tú estés dispuesto a dejar que Cristo transforme tu mente,
a que ya tu mente no esté apegada a la mente del mundo, a que ya tú no te dejes llevar por las cosas del mundo, a que ya tú no estés buscando lo que busca en el mundo. Por eso Jesús dijo que es necesario nacer de nuevo, es necesario ser como un niño, es necesario no tener la conciencia del mundo, y es tener la conciencia de Cristo. Dígale que está a su lado: no busquemos influencias y favores. El reino de los cielos es de entregar tu vida al servicio. Es lamentable hoy en día ver que muy pocos tienen su mirada en el ministerio del servir, en servicio. Hoy muchos ponen sus ojos en las recompensas de ser parte del reino y no en eso, en servir. Ahora, no quiere decir que no hayan recompensas para los hijos de Dios, pero que sus ojos y sus intenciones no estén puestas en ellas. No es que no hay recompensa de servir a Cristo, no es que no hay recompensa de escogerle, de caminar con Él, de dejar nuestra vida pasada. Pero no podemos venir a la iglesia, no podemos venir a ser militantes de Cristo. Escuchen, militantes de Cristo, pensando en las recompensas, en la influencia que vamos a tener, en cuál posición vamos a ocupar, en cuál será nuestro nombre, en cómo nos van a llamar, en cómo nos van a ver, en cómo nos van a respetar, sino en qué, en servir. En el capítulo 10, allí mismo de Marcos, vamos a leer el verso 17. Es la historia que muchos hemos leído y estudiado. Eso pasó minutitos antes de que se le ocurriera el momento, que pensaran que era el momento adecuado hacer la propuesta a Jesús. Dice que al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, el joven rico, ¿verdad? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dígale al que está a su lado: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Diga conmigo: heredar, reinar, el reino de los cielos. ¿Usted escucha la pregunta con la que se acercó el joven rico? Pero de entrada este joven estaba mostrando que lo que él quería era una herencia, que lo que él quería era una posesión, que lo que él quería era una influencia. El reino de Dios no es como el mundo. El mundo te enseña a servirte de los demás. El reino de Jesús te enseña a servir a los demás. Dígale al que está a su lado: el reino del mundo te enseña a servirte de los demás. ¿De quién me puedo servir? ¿Quién me puede servir? ¿Quién me puede ayudar? Este me funciona, este no. El reino de los cielos te lleva a servir a los demás. Dígalo al que está al lado: a servir a los demás. Entonces, ¿qué pasa? El reino de Jesús te enseña a servir y entregarte a los demás, de desgastarte para que otro sea salvo. Y eso no quería el joven rico. Él no estaba dispuesto a perder. Él era ganar. ¿Y qué? Él quería su ganancia. ¿Qué voy a hacer? No importa. Así como cualquier negociante que sabe que si invierte tiene que ganar. Esa es la mentalidad emprendedor. Uno no invierte esperando perder, uno invierte esperando ganar. Pero el problema es que tú pienses que así es ahora en la iglesia, en el reino de acá. No, acá es a veces perder. Y no es perder, es ganar. Por eso Jesús dijo: nadie lo entiende. El reino de los cielos, al que Jesús que seguimos, al Jesús que amamos, al Jesús que buscamos, fue el más inentendido. Porque esto los sabios lo ven como una locura. Pero Cristo mismo se dio por todos nosotros. Y mire cómo muchos le pagamos. Porque el reino de los cielos, se lo repito, no es como el reino de este mundo. Porque Jesús dijo: no es ganar, es que tú estés dispuesto a dar tu vida por muchos, es que tú estés dispuesto a gastarte por otros, es que tú estés dispuesto a entregarte para que otro sea salvo, es que tú estés dispuesto a desgastarte para que otro tenga vida. Estés dispuesto incluso a morir porque otros escuchen la predicación del evangelio. Estés dispuesto a pasar dolor, tribulación, adversidad por el reino de Dios. Entonces, la intención del joven rico desde el principio era clara. ¿Qué voy a hacer? Porque yo quiero obtener algo para heredar la vida eterna. Eso quedó en evidencia cuando Jesús, probándole, le dijo: ¿darías todas tus ganancias? O sea, ¿estarías dispuesto a perder por mí? Jesús le está hablando claro porque lo está confrontando a una confrontación directa. Le dice:
Sabía Jesús en su corazón que él iba a contestar, pero para enseñarle a los discípulos, que aún así muchos no aprendieron, le dice: ¿estarías dispuesto a vender todo lo que tienes y regalarlo? ¿A perder? ¿Y qué le contestó él? Lo siguió, lo vendió, lo regaló, lo perdió. No, dígale que está a su lado, no. Porque la mentalidad del mundo nadie va a perder. Porque la mentalidad del mundo es ganar. Y porque en Cristo uno pierde hasta su vida misma por Él. Porque en Cristo tú tienes que dejar tu vida por Él. Y eso es lo duro. Pero Jesús fue claro: allá está la puerta, aunque la palabra sea dura. Porque tampoco Dios te quiere obligar a servir. Dios no obliga a nadie a su servicio. Dios no obliga a nadie a que trabaje en su reino. Pero es que a veces hay gente que quiere estar en el reino, pero no quiere pagar el precio. Quieren todo, quieren ganar, y las cosas no son así. Usted tiene que pagar el precio para ser parte de este reino. Usted tiene que llevar el proceso para llegar a ser llamado hijo de Dios. No es autoproclamarse hijo de Dios, no es autoproclamarse una posición, no es autoproclamarse un ministerio. Es dejar que hacer caso, escuchar la voz de Dios, caminar y hacerlo con amor. Apareció Jesús, así como el joven rico, ¿verdad? Haciendo el llamado a todos. A todos Dios nos ha llamado. Pero el problema es que muy pocos están dispuestos a pausar sus proyectos personales por servir a Cristo, a pausar sus sueños por hacer los sueños de Cristo, a detener todo su crecimiento a nivel del mundo, de lo natural. ¿Por qué? Por cumplir los sueños y los anhelos de Cristo. A incluso pausar tus proyectos por ayudar a los proyectos de otros. Ayudar a otros a llegar a Jesús, ayudar a otros. Y esto no solo es para el ministerio pastoral, no. El ministerio de cada persona que viene a seguir a Jesús debe estar enfocado en servir a los demás. Hay muchos que creen: no, es que yo no tengo ningún ministerio, así que yo puedo vivir mi vida natural, normal. No, Jesús no ha llamado ni a empleados ni a siervos. Él ha llamado a hijos. Y los hijos, ¿quién era Jesús? Era un trabajador de Dios, era un enviado de Dios, no era ni siquiera el profeta de Dios. Dígale que está a su lado: era el hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, se supone que tú tienes que trabajar en su reino. Jesús fue claro cuando lo andaba buscando la mamá y el papá, y le dijo: ¿qué? ¿Y qué me buscan? Si yo tengo que trabajar a mi papá, y en los negocios de mi papá yo tengo que andar. Cuando Dios llamó a Pedro, le dijo: sígueme y te haré pescador. ¿De qué? De hombres. Y dejando las redes, hoy muy pocos están dispuestos a dejar algo para seguirle. Más bien vienen a Jesús buscando qué ganar. Dígale al que está a su lado: debemos aprender a dejar cosas para seguir a Jesús. Vamos a leer el versículo 23 del mismo Marcos 10. Dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraban de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle: hijos, cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque si hay una característica que tiene la gente que ha hecho plata, que ha hecho dinero, es que nunca pierde nada. Es que nunca está dispuesto a perder, porque por eso ha hecho lo que ha hecho. Pero Dios nos está llamando que en el reino de Él no es así. Son muy pocos los que siguen a Jesús luego de probar lo que es el servicio y pagar el precio. Hay muchos que entran al servicio, hay muchos que entran a seguir a Cristo, pero muy pocos permanecen. Es fácil servir a Jesús cuando se vive en escasez, en limitaciones, cuando no hay dinero, cuando no hay abundancia, cuando no hay cómo pagarte lujo. ¿Sabe por qué es tan fácil? ¿Quiere saber? ¿Cuántos quieren saber por qué es tan fácil seguir a Jesús en la escasez? Porque ahí usted no tiene nada que perder. No hay comida, no hay dinero, no hay ropa, no hay carro, no hay casa, no hay propiedad, no hay negocio, no hay nada. Por eso Jesús dijo: cuán difícil es que la gente que tiene mucho que perder me siga. Es difícil comprometerse al servicio de Dios teniendo mucho que perder. Cuando estudiamos estos pasajes debemos de examinarnos constantemente a nosotros mismos, puesto que estas tentaciones no solo pertenecen al pasado, sino que están muy arraigadas en la naturaleza caída del hombre y se manifiestan en todo tiempo y en todo lugar.
Marcos nos presenta ahora la última etapa del ministerio de Jesús, cuando subió por última vez a Jerusalén, y aunque sabía exactamente qué era lo que allí le esperaba, sin embargo mostraba a Jesús su determinación por hacer la voluntad de su Padre, cualquiera que fuera el precio a pagar. Entonces este es el punto, amados. Usted va a decir, entonces yo tengo que vivir en lipidias, en situaciones precarias para ser seguidor de Jesús. No. El problema es que uno a veces va a perder por hacer la voluntad del Padre, porque la voluntad de tu Padre no está donde tus ojos están, porque la voluntad del Padre no está donde tu mente está, porque la voluntad del Padre no está donde tu boca está, la mente del Padre no está donde tu dedo apunta. Allí es donde uno pierde lo natural, pierde lo pasajero, pero no. Vas a ganar lo eterno, y lo eterno es la salvación, lo eterno es el cielo, lo eterno es Cristo. Pero hay mucha gente que no ve como ganancia el cielo, hay mucha gente que no ve como ganancia ser salvo, hay muchos que están despreciando la salvación. Cuando escuchan una prédica de que vas a ser heredero del reino, el joven rico no venía buscando salvación. El joven rico venía buscando alguna herencia, alguna ganancia, alguna posición, alguna influencia. Eso es lo que venía buscando, disfrazado de vida eterna. Debemos de centrarnos verdaderamente en las cosas eternas, que lo eterno es nuestra alma siendo salva. Amén. Si usted lee Lucas 9:51, dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El evangelista lo presenta caminando delante de sus discípulos, lo que nos hace pensar en varias cosas. Usted se imagina a Jesús apresurado, caminando, dice, así lo narran ellos, está caminando adelante de sus discípulos, apresurado. Entonces vemos, número uno, la urgencia de la obra que había de realizar, junto con la angustia y el dolor de beber aquella amarga copa. Eso le hacía apresurar los pasos, de manera que iba, lo muestran ellos delante de ellos. Por eso es que dice que ellos se asustaban y lo seguían con miedo, porque miraban a un Jesús que no conocían, aquel Jesús pasivo, calmo. Era un Jesús ahora nuevo, apresurado, nervioso, alterado. ¿Usted se imagina? El hecho de que sus discípulos fueran detrás de él y que estuvieran pensando en asuntos puramente mundanos nos muestra la tremenda soledad de Cristo frente a la cruz. Porque Jesús les está diciendo: voy a morir, voy a subir a Jerusalén, me van a arrestar, me van a matar, me van a hacer, me van a tornar. Y ellos, que en su mente, yo tengo que salir primero y dejar claro esto, con todo esto de que yo me voy a sentar a la derecha. Tiene que decirlo Jesús para que esto lo escuchen, porque si no, entonces después va a haber un problema. Entonces, ¿quién se va a quedar a la izquierda? Entonces, ¿quién va a ir atrás? Entonces, yo soy el segundo, yo voy a ser el tercero. Pero tal vez debamos pensar que frente a la incomprensión de sus discípulos, el Señor se adelantara en busca de la soledad que le permitiera estar en comunión íntima con su Padre. Porque este evento es como literal. Usted tiene a su papá agonizando, ¿verdad? Bien enfermo, bien mal. Y usted no está pensando en su salud, no está pensando en usted está pensando: papá, ya déjate claro el billete. No me dejes pleitos aquí entre la Juana y Pancho y yo. ¿Quién se va a quedar con la casa? Y la finca, y los cuatro. Usted, qué horrible. ¿O le parece bonito eso? A ver cuántos padres les gustaría esa actitud de sus hijos, que usted está muriéndose allí con un dolor, retorciéndose, quién sabe en qué situación, y sus tres hijos: mamá, voy a traer al abogado, que usted no ha hecho. Lo mismo está pasando aquí. Jesús les está hablando de su muerte, que ya está cerca su crucifixión, y ellos están en su mente pensando y viendo el momento correcto, según ellos, para venir a aventajarse a los otros y que ya quede claro quién va a ser el heredero. Entonces, a pesar de la claridad con que él expresaba todo esto, sus discípulos seguían sin comprender lo que les estaba diciendo. En Lucas 18:34 usted puede leer: sus mentes estaban ocupadas en planes de su propia y egoísta ambición. Diga conmigo: propia y egoísta ambición. ¿Sabe usted cuál es la definición de discípulo? Ha perdido sus derechos. Dígale que está a su lado: perdido sus derechos. Estos no estaban perdiendo derechos, estos estaban buscando cómo reclamarlo. Es lamentable tener que conocer que esto mismo pasa hoy en muchas congregaciones. El deseo de poder tiene nubladas las mentes, que no escuchan lo que Jesús está diciendo, no escuchan lo que a través del pastor está enseñando, lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia, porque están enfrascados en sus pensamientos igual, propios y egoístas, deseosos de poder para sus propios deseos y para poder estar encima de otros.
Mire qué trágico debió ser para Jesús escuchar esta petición en el momento en el que se le hace. Ellos habían calculado la jugada maestra, Jacobo y Juan. Ellos estaban haciendo o usando como la ficha maestra, podemos decir, como para que los demás discípulos entendieran que esta era una petición familiar. Esa era su jugada, por eso metían a la mamá, como para decir, no, es que nosotros nos merecemos este puesto porque somos los primos, porque mi mamá es tía de Jesús, porque lo crió, porque le ayudó a mi tía María a criarlo, porque le cambió el pañal algunas veces a Jesús, porque le pegó sus nalgadas. Esa era su ficha maestra, era su dignidad. La dignidad de Jacobo y Juan era, somos los cercanos de Jesús. Así que quede claro aquí que la herencia del reino queda entre nosotros. Lamentablemente hoy hay muchos que usan artimañas para exigir puestos a Jesús. Se autoproclaman mejores que todos y merecedores de todo. En este caso ellos se sentían los merecedores, los mejores porque eran primos de Jesús. Hay muchos en la iglesia que se sienten dignos. ¿Por qué? Por títulos, por dones, porque son buenos habladores, porque no voy a decir predicadores, son buenos habladores, porque tienen muy buena psicología. Incluso se sienten superiores a Dios porque se sienten mayor que todos. Hay gente dentro de iglesias hoy en día creyendo estar a un nivel tan superior y ya te dicen, no, yo no puedo lavar los baños porque es que yo estoy en otro nivel. Yo no puedo servir, no puedo hacer esto porque Dios me dijo que soy otro level. Asciéndame de servidor a otra posición porque yo ya estoy para otra cosa. Hágame copastor porque yo hago más que el pastor de la iglesia. Hay gente que murmura sintiéndose superiores y demandando haga esto y aquello. Hasta hay quienes renunciaron a seguir dentro de iglesias porque allí nunca me ascendieron, allí nunca me pusieron, allí nunca me dieron valor, allí nunca me valoraron todo el potencial que yo tengo. Allí nunca me supieron usar, allí nunca supieron lo que verdaderamente yo cargo. O sea, yo cargo algo grande, hermano. Mire, a mí Dios me ha dicho que lo que yo cargo, yo desde chiquito, yo casi me morí. Y a mí entonces me dijeron que como yo resucité, yo soy un apóstol. Y esto usted lo va a escuchar en muchos lugares y nos podemos reír, pero es una verdad y eso me duele más. Y eso me preocupa más. Y me preocupa no por ellos, me preocupa por mí, que no se me vaya a meter. Pero si usted no se preocupa por usted, preocúpese más. Cuando vemos a otro, debemos aprender a meter nuestra barbita en remojo, porque muchas veces las cosas, pocas cosas que hacemos, pocas cosas, inútiles cosas, y no se lo digo porque la Biblia dice, siervo inútil soy, porque hago lo único que puedo hacer. Somos inútiles, hermano. Lo dijeron los apóstoles, somos inútiles, pero a veces aún en medio de esa inutileza nos sentimos mucho. No permitas que el diablo te haga sentir mucho. Tanta gente fuera de sí, autoproclamándose, autoasignándose lugares que Dios no le ha dado, ni le ha hablado. Gente que dice que en sueños recibe los llamados del Señor. Y el problema no es que Dios no le hable en sueño, le hable o como sea. El problema es cuando usted quiere usar eso para sentirse superior, para obtener una posición mayor, para crecer, para tener más influencia, para que me respeten, que a mí me tienen que respetar. Ese es el problema. Buscando, autoproclamándose, poniéndose en lugares que Dios no. El mismo que le habló a Jacobo y Juan. Ese mismo Dios es el que le habla a muchos. Dígale que está a su lado, ¿cuál Dios le habló a Jacobo y Juan? Su carne. Dígale que está a su lado, cuidado con lo que te habla tu carne. Dígale, cuidadito, porque la carne habla en sueños también. Y cuidadito porque la carne también habla a través de boca de profetas, hermano. O no fue un espíritu de engaño el que había venido a decirle, a profetizarle a aquel rey que iba a ganar cuando estaba solo un profeta del cielo diciendo lo contrario. Dígale, hay más profetas de carne que de espíritu hoy en día. Así que cuidado. Tal como su planteamiento hacía prever, la petición que hicieron estaba cargada de egoísmo. Así que mientras que el Señor sufría en el camino, ellos soñaban con un reino mesiánico de alcance mundial. No, es que yo soy para multitudes, yo no soy para esta iglesita. Es que yo tengo que buscarme otra cobertura porque yo necesito que otra persona de impacto mundial me unja. Mientras Jesús estaba cargado de ansiedad, porque era un hombre, recordemos que es carne. Era Dios, pero también había carne allí. De todo el sufrimiento que venía, ellos soñaban con un reino mesiánico de alcance mundial en el que ellos iban a ocupar puestos destacados. Y no podía haber un contraste más fuerte. Por el contexto, podemos ver que todos los discípulos pensaban en lo mismo.
pero 2 eran los más avispas. Jacobo y Juan se adelantaron al resto para ser elegidos de antemano como los primeros ministros en el reino de Cristo. Aleluya. ¿Y cuánta gente, incluso basándose en esto, termina en sextas? Es evidente que ellos seguían pensando en los diferentes galardones que cada uno de ellos tendría una vez que Cristo establecía su reino. Como vimos en el pasaje anterior, ellos lo habían dejado todo por seguirle. Así que les parecía lógico pensar en lo que iban a recibir a cambio. Jesús, cuando da la enseñanza acerca de las riquezas y habla y dice qué difícil que es que un rico entre al reino de los cielos, abajo Pedro, como siempre, ¿verdad? Pedro le dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Y sí, Jesús les dice: por supuesto que si de cierto dejan todo por seguirme, yo les recompensaré. El haber escuchado esto ellos, el que Cristo les haya dicho: sí, dejaron todo por seguirme. Y sí, ellos habían dejado, recordemos que Pedro fue el que, dejando sus redes, le siguió. Pero esto les impedía considerar que Cristo se disponía a entregar su propia vida por ellos en la cruz para que pudieran tener salvación y vida eterna. Desgraciadamente, los seres humanos somos así. Centramos toda la atención sobre lo poco que hacemos y nos olvidamos de las grandes obras que Dios ha hecho y hace a nuestro favor. Sí, centramos en lo que estamos haciendo. No, es que yo soy servidor, yo soy líder, yo hago esto, yo sirvo, yo hago, yo pongo. Pero no ponga su mira en lo que usted está haciendo, en lo poco que hace. No permita que su carne lo haga ver ahí y desviar de lo que Dios hizo, de lo que Dios está haciendo, que es mucho más grande que lo que usted puede hacer. Hay muchos que pretenden comprar el favor de Dios, porque hay mucha gente que recibe una bendición, digamos, logra algo visual, ¿verdad? Vamos a hablar de algo material. Y hay mucha gente que se acerca y dice: qué bueno, hermano, que Dios lo está bendiciendo y lo está recompensando por su obra. ¿Cuál obra? Más que la que Cristo hizo en la cruz, yo no creo. Y hay muchos que de esa manera, ahora cuando reciben algo o cuando están en un lugar o en una posición, ellos se sienten muy dignos. Sí, es que yo me lo merezco. Es que yo soy el primero que viene a la iglesia. Es que soy no sé, el segundo, el cuarto, como usted le quiera. El punto es que yo quiero que me entienda. Nada de lo que usted pueda lograr, nada de lo que usted sea o pueda hacer va a ser mayor a lo que Cristo hizo en la cruz. Y por lo tanto nadie aquí es merecedor de nada. Todo lo que tenemos lo tenemos por gracia. Y todo lo que viene de Dios vuelve para Él, porque todo lo que es de Él va hacia Él, porque suyo es el reino, porque suyo es el poder, porque suya es la autoridad, porque Él es el único grande, el único que está sentado a la diestra del Padre, el único que gobierna, el único que reina, el único que merece la alabanza, el único que merece el honor. Nadie de nosotros aquí trabajó por nada, ni nadie de nosotros por su servicio a Dios recibió lo que tiene, nada. Y no debemos nosotros enfocarnos en eso para entonces reclamar nuestros intereses, para reclamar nuestros deseos. No, es que yo diezmo, entonces Dios me tiene que bendecir. No, el diezmo no es para que Dios te bendiga. El que diezma por adoración va a diezmar aunque la higuera no florezca, aunque en la vida no haya fruto, aunque falte el producto. Él lo hace por adoración. Él no lo hace porque es que Dios va a quitar. Y hay mucha gente que reclama y le dice: pero si entonces yo hago esto, entonces tú tienes que quitar las plagas. Entonces la Biblia dice que tú tienes que limpiarme el camino. Entonces tú no lo estás haciendo por adoración. Tú estás haciendo una pequeña cosa, como dice el apóstol, siervo inútil, y creyéndote que es merecedor de todo, y a punto de quitar a Cristo del trono y sentarte allí. Desgraciadamente, los seres humanos somos así. Estamos rápidamente dispuestos a dejar a un lado la cruz y las tribulaciones para pensar solo en coronas, en reinos, en gobierno, en influencia, en poder. Pero vea, ¿qué les contesta Jesús? Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. La petición de Jacobo y Juan ponía en evidencia la misma debilidad y miopía de muchas de nuestras oraciones. Esta es una razón por la cual Dios no nos da siempre lo que pedimos. Gracias a Dios, por amor a nosotros, dígale que está a su lado, por amor a nosotros no nos da siempre lo que pedimos. Con tanta frecuencia nuestras oraciones tienen como único objetivo que nosotros vivamos mejor, que suframos menos, que desaparezcan todos nuestros problemas, que vivamos felices como en los cuentos de Disney.
y dejamos a un lado los intereses del reino de Dios. Por esta razón no recibimos lo que pedimos. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Gracias a Dios, como le decía, Dios no nos da todo lo que pedimos, porque si así fuera, con frecuencia esto sería para nuestra propia ruina. Pero Él sabe lo que nos conviene en todo momento, y el mismo Espíritu nos corrige en nuestras débiles oraciones. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Siempre debemos agradecer esa gracia de Jesús. Créame, si Jesús fuera como somos nosotros, de perversos y de malos, todos aquí estuviéramos en el infierno ya. Pero esa gracia, y todos, y me incluyo, no crea que es que yo me creo, no, aquí todos, el que cree estar firme, revise al lado, adelante y atrás. Cuidado, y están más de lado que otro. Jesús y su amor, y aún el Espíritu Santo, muchas veces corrige nuestras oraciones mal hechas. Nuestras oraciones enfrascadas en nosotros, yo, mi familia, mi casa. En el caso que estudiamos, el de Jacobo y Juan, no solo estaban pidiendo guiados por una ambición carnal, sino que también estaban equivocados, porque pedían sin entender lo que eso implicaba. Ignoraban cuál había de ser el precio que tendrían que pagar para obtener su petición. Mire, todo lo van haciendo mal. Pedían para su propio egoísmo, para su propio yo, basados en su soberbia y en su orgullo. Y para rematar, lo que pedían lo iba a llevar a la calamidad. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo que los llevó a la calamidad? Porque ignoraban cuál había de ser el precio que tendrían que pagar para obtener su petición. Por eso, cuando el Señor les contestó, les explicó que esa asociación íntima con Él a nivel jerárquico, que lo que le estaban pidiendo implicaría necesariamente identificarse con Él en el amargo sufrimiento de la cruz, por lo que disponía a pasar. Y esto siempre es así. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Y esto nos gusta, hermano. Ay, sí, que somos herederos de Dios. Digan amén, digan amén. Coherederos de Cristo, digan amén. Ahora escuche: padecemos juntamente con Él. Soy heredera de Cristo, amén. Coheredera con el Hijo de Dios, amén. Pero padeces con Él. Dígale que está a su lado: padeces con Cristo, sufres con Él. Eso es el precio para ser coheredero. Y eso no nos gusta. Eso es duro. Eso duele. Eso nos confronta. Pero nada en esta tierra, ningún sufrimiento que podamos padecer va a comparar lo que Jesús sufrió en la cruz por amor a cada uno de nosotros. La gracia que derramó, la misericordia, el perdón, el amor. Mire, la manera en la que nos guía, que nos abraza, que nos ama, que nos perdona, que nos sana. Nada se compara. ¿Cuántas veces deseamos grandes bendiciones de Dios sin estar dispuestos a sufrir ni a sacrificarnos por su causa? Con el fin de aclararles este punto, el Señor les habló de la copa que habían de beber y del bautismo en el que iban a ser bautizados. Esto es una clara referencia a su muerte en la cruz. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos contestaron: podemos. Y esto muestra la falsa confianza que muchos tienen en sí mismos. Con una extraña mezcla de ignorancia, fe y devoción, respondieron al Señor: podemos. Estaba claro que tenían mucha confianza en sí mismos y así lo manifestaron, pero lo cierto fue que el futuro inmediato demostró que habían contestado sin medir adecuadamente sus fuerzas. Marcos 14:50. Vea lo que pasó minutitos después. Entonces Jacobo y Juan, los que querían estar a la derecha y a la izquierda de Jesús, los primeros ministros del reino, diga conmigo fuerte, huyeron. Entonces todos, incluyendo estos dos, huyeron. ¿Dónde había quedado su promesa de acompañarlo hasta el fin? Cuando Jesús le: vas a beber la copa que yo bebo, vas a ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Podemos. Porque ellos solo estaban así, como muchos, coherederos del reino de Cristo. Podemos. Herederos de Cristo. Podemos. ¿Padecerías con Él? No podemos. Huyamos. Padecimiento y adversidad, corramos. Pero no juzguemos a los apóstoles.
Porque a nosotros mismos nos ocurre con frecuencia que creemos que somos mucho más de lo que con nuestros hechos somos capaces de demostrar. Por eso hacemos peticiones exorbitantes. Por eso nos sentimos en unos puestos de influencia. Nos sentimos dignos de todo. Pero cuando vienen los momentos para mostrar que verdaderamente podemos, no somos capaces. En cualquier caso, aunque en el momento del arresto y crucifixión de Jesús todos ellos desaparecieron, sin embargo más tarde las palabras de Jesús se cumplieron en ellos, ¿sí? Sin duda, porque se enlazaron con sus labios. ¿Qué pasó más tarde? A la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, les dijo Jesús, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Claro está que primero tuvieron que aprender, ¿verdad?, a desconfiar de ellos mismos y a depender del Señor. Pero finalmente ambos, y esto es lo hermoso, ambos entregaron su vida tal como habían dicho. Hechos 12:2. ¿Qué pasó con Jacobo? Hechos 12:2 dice que vino Herodes a perseguir a la iglesia y el primerito muerto a espada fue Jacobo, hermano de Juan. Y Juan el apóstol, ¿verdad?, pasó sus últimos días en la isla de Patmos. Usted puede leer eso en Apocalipsis 1:9. Y según usted estudia la vida de Juan, primero lo intentaron matar y lo metieron en un pozo o una gran olla de aceite hirviendo. No murió. Y luego murió el que lo había metido preso. Y dice la historia que murió de forma violenta. Pero sufrieron y vivieron junto con Cristo los padecimientos de su reino. Del mismo modo que ellos, todo aquel discípulo de Jesús que quiera ser leal a Él, también sufrirá. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hoy la gente está tratando de adaptar falsas sectas, doctrinas falsas, porque nadie quiere sufrir. Porque cuando uno habla la Biblia, lo que dice la Biblia, la verdad, toda la gente se viene encima de uno, te juzga, te critica, te hacen, te deshacen. Y uno padece persecución, padece opresión, padece burla. Uno padece críticas por causa de la verdad, por causa de la palabra. Hoy la gente quiere adaptar las cosas para caerle bien a todo el mundo y no padecer, porque nadie quiere padecer. Sin embargo, no es así. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La persecución es esa, que Satanás siempre está buscando sacarte, Satanás siempre está buscando confundirte, Satanás siempre está buscando enredarte, Satanás siempre está buscando que tú quites la mira en las cosas del cielo y las pongas en la tierra para sacarte del reino, que tú te ensoberbas, te emborraches de poder, que anheles posesión, influencia. En este sentido, Pablo escribía: abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, segunda de Corintios 1:5. Y Pedro animaba a los creyentes perseguidos con estas palabras: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis gran alegría. Esto, primera de Pedro 4:13. Debemos saber que esto es un mal que está en nuestra carne. Esto es un mal que está en nuestro yo, en nuestra alma. Pero no hay mal que la sangre de Jesús no pueda librarnos si reconocemos. Así que yo deseo que tomemos esta enseñanza y la llevemos a nuestro corazón. Que sea como un examen que el Espíritu Santo nos haga en nuestro corazón. Y si hemos fallado, tal vez como Jacobo y Juan, así como ellos mismos restituyeron su pacto con el Señor y volvieron a la senda correcta y entendieron que no es por ellos mismos, sino por Cristo, que la gloria no es para ellos sino para Cristo, y que no hay nada que pudieran haber padecido que se compare a lo que Jesús padeció por nosotros, por lo cual no eran merecedores de nada sino siervos inútiles. Asimismo nosotros podamos llegar a ese conocimiento de que somos siervos inútiles, que no merecemos nada y que lo poco que podemos llegar a hacer, aunque nos parezca mucho, no es mucho, es poco, eso no tiene ningún símbolo de relevancia dentro del reino de Cristo, porque los primeros serán postreros y los postreros primeros, y el que quiera ser más grande en este reino, ese es, dígale que está a su lado, tu servidor.